tal si así mismo, puestos en pie, buscamos en nuestras Biblias Efesios capítulo 5, versículos 31 al 33, Efesios 5, versículos desde el 31 hasta el 33, y como se dará cuenta, básicamente estamos cerrando ese capítulo y en ello llegando a la conclusión de lo que el apóstol Pablo había compartido a la iglesia en Éfeso en los versículos anteriores. Efesios 5 del 31 al 33 dice en la Nueva Traducción Viviente: eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Pueden tomar asiento y muchas gracias. Antes de entrar en el sermón, lo hago así porque si no, no puedo tener la libertad de pensamiento para proceder. En el lobby están los elementos de la Santa Cena. Es para que usted los lleve a casa. El cuarto domingo de cada mes están en el lobby para que usted los lleve a casa y usted practique el sacerdocio de todo creyente. Eso es lo que defiende el protestantismo. Eso es lo que defendió Martín Lutero, el sacerdocio de todo creyente. Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. De modo que si usted pensó en algún momento que solo el pastor puede ministrar esto, yo quiero decirle que usted dice la palabra de Dios, no el pastor. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, están disponibles en el lobby para que usted lo lleve a casa y lo pueda practicar con su familia. Y eso le hará a usted el cabeza del hogar sacerdote. Algo más que quisiera anunciar es que el próximo domingo cerramos la serie Construyendo Familias Más Fuertes. El próximo domingo cerramos la serie y entre mi esposa y yo tendremos un conversatorio aquí al frente en que estaremos hablando, por supuesto, de familia y será una oportunidad para en vivo, mientras estamos aquí, después de un debate corto, usted pueda someter cualquier pregunta que usted tenga en cuanto a la familia. Así que lo que eso significa para ustedes es, primero, que estén acá, si quieren ser parte del conversatorio y si quieren someter alguna pregunta y escuchar la respuesta en vivo aquí, mientras estamos acá, les aconsejo que escriban esas preguntas y venga preparado para entonces someterla. Habrá un QR code y también un número de texto para usted mandar la pregunta a un número de teléfono y automáticamente pues yo recibo la información y respondemos a su pregunta. ¿Les parece? Hoy continuamos, por supuesto, con la serie Construyendo Familias Más Fuertes y hoy nos toca tratar un tema muy importante, pero también muy profundo, un tema que nos llega a todos y que tarde o temprano va a ser necesario, absolutamente necesario en la vida de todo matrimonio, y se trata de el perdón y la reconciliación. Es decir, hasta el momento hemos hablado de las bases bíblicas para la familia, hemos hablado acerca de el romance o la intimidad en el matrimonio, hemos hablado de solucionar conflictos, hemos hablado de tantos temas que todos tienen que ver con vivir o construir familias fuertes. Ahora, ¿qué sucede cuando usted se da cuenta que quizás, si no en todos, en algunos de los temas que hemos tratado, su matrimonio ha fallado? ¿Qué sucede cuando usted dice, bueno, he violado este principio, he violado aquel principio, he violado aquel otro principio? La solución está en perdonar. La solución está en reconciliarse. De modo que hoy ese será el tema. Y cuando tratamos de perdón y reconciliación, ese es el tema del sermón, perdón y reconciliación. Y vamos a la palabra de Dios y tratamos de buscar en la palabra de Dios instrucciones claras y específicas para el orden familiar y cómo en el orden familiar se debe practicar el perdón y la reconciliación.
El pasaje, en mi opinión, el pasaje más clave para todo esto es el pasaje que acabamos de leer, Efesios capítulo 5, versículos 31 al 33. En este capítulo, lo hemos tratado ya más de una vez, pero igual hoy quiero tratarlo y quizás darle una perspectiva un poquito diferente. En este capítulo, el apóstol Pablo estaba aplicando todo lo que había enseñado en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios. Efesios era la ciudad más grande, la iglesia más grande, más influyente. El apóstol Pablo estuvo en Éfeso 3 años y en Éfeso enseñó en la escuela de Tirano. Aparentemente rentaban un lugar conocido como la escuela de Tirano y allí enseñó por 3 años. Alrededor de Éfeso están todas las iglesias de Apocalipsis capítulos 2 y 3. Es decir, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, están esas 7 iglesias, incluyendo Éfeso. Y además de esas 7 iglesias también tenemos a la iglesia de Colosas. La carta del apóstol Pablo a los Efesios no fue solo para los cristianos de Éfeso, sino para todas estas iglesias, de nuevo, en la que encontramos referencia en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Es una carta muy influyente, una carta en que el evangelio, la verdad del evangelio, la majestad del evangelio está compactada en una forma muy, muy, muy concreta. Y en los capítulos del 1 al 3, el apóstol habla de toda la enseñanza. En los capítulos del 3 al 6, pues entonces está la aplicación. Y cuando aquí el apóstol está hablando de cómo aplicamos la vida cristiana, el primer lugar donde se debe aplicar la vida cristiana es en casa, es en la familia. Es por eso que el capítulo comienza y habla para los hombres, habla para las mujeres, y al final el apóstol Pablo, como buen predicador, recapitulando lo que había dicho o resumiendo lo que había dicho en el capítulo 5, los versículos 31 al 33, lo resume de esta manera. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Cuando queremos aprender de arrepentimiento, cuando queremos aprender de perdón y reconciliación, no hay mejor recurso. De hecho, yo creo que el único recurso de donde uno puede aprender es de Dios mismo. Es decir, ninguno de nosotros es un modelo perfecto de perdón y de reconciliación. Hay muchos matrimonios y merecen el crédito que han practicado el perdón. Algunos han practicado la reconciliación después que el perdón no ha funcionado por mucho tiempo y se separan y después se reconcilian. Y hay muchos que lo han hecho muy bien, pero aún así hay muchos defectos en ambos lados, tanto del lado de él como del lado de ella. Donde no encontramos ni un solo defecto es en Cristo. Y el apóstol Pablo, de nuevo en el capítulo 5, después de resumir el evangelio y aplicarlo a nuestra vida y ver cómo se vive en casa, resume eso en estos 2 versículos diciendo que este es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. De modo que si vamos a aprender acerca de perdón y de reconciliación, vamos a aprender de Cristo y cómo Cristo se relaciona con nosotros, la iglesia. Y sí, para todos los remachos que hay en este lugar, usted es la iglesia, usted es la novia. ¿Qué les parece? Yo creo que cualquier persona que tenga un pensamiento machista, que sea demasiado macho y esté leyendo esto y se refiera a la iglesia y se identifique como la iglesia, no, pero yo soy macho, yo no soy yo soy él. Tranquilo. Se está hablando de la relación entre Dios y nosotros. Está usando simplemente una ilustración. Usted sigue siendo el varón de la casa, no hay problema. ¿Está bien? ¿Estamos listos? ¿Podemos recibir esto? Qué bien. Ahora, cuando vamos allí y vemos que el modelo que usa el apóstol Pablo es precisamente el modelo de Cristo y la iglesia. De modo que eso nos lleva a preguntarnos ¿cómo es, hablando de perdón, exclusivamente de perdón, cómo es que Dios perdona? ¿Cómo es que Dios perdona? Si miramos a los versículos anteriores, por ejemplo,
comenzando en el versículo 21, y hablando del modelo de Cristo. El modelo de Cristo en cuanto al perdón y la reconciliación, dice: más sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, solo con leer esa introducción, ni siquiera es el versículo completo, es una oración del versículo. ¿No es cierto que usted no puede someterse el uno al otro, el esposo a la esposa o la esposa al esposo? No pueden someterse si no ha habido perdón, ¿sí o no? Si hay muchas cosas que perdonar en su corazón, usted va a rechazar de inmediato este mandamiento de Dios, ¿sí o no? Y la excusa que todo el mundo pone, lo he escuchado varias veces en consejería, pero es que si él o si ella no se somete a Cristo, entonces, ¿saben por qué ocurre o por qué interviene ese si él o si ella, esa condición para someterse a Cristo? ¿Saben por qué existe? Porque todavía hay algo que perdonar en uno de los dos. Y cuando hay algo que perdonar, pues entonces usamos eso que tenemos que perdonar y sirve como un obstáculo para entonces someterse a Cristo. Para los esposos, dice el apóstol Pablo, para las esposas eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor. Yo sé que ese es un mandamiento, lo hemos visto ya. Ese es un mandamiento muy fuerte, ¿sí o no? Sométase cada una, ninguna se queda afuera. Esto es contigo. Sí, todas, cada una. Sométase cada una a su marido como al Señor. Wow. ¿Qué limita que tú te sometas a tu marido como al Señor? Algo que tienes en contra de tu marido, lo cual es lo mismo que decir algo que tienes que perdonar. De otra manera, pudieras someterte a tu marido como al Señor, ¿cierto? Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Interesante que cuando tú y yo nos unimos cuando cada uno de nosotros nos unimos en matrimonio, en la boda, en los votos, decimos que ya no son más dos, sino uno, ¿verdad? Somos un cuerpo. Y aquí está hablando de Cristo. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Yo sé que eso es un mandamiento muy fuerte, especialmente cuando hay muchas cosas que perdonar. Cuando se han violado todas las otras reglas, lo único que queda es perdonar. Ahora, no perdonar a la ligera, no perdonar superficialmente, perdonar y perdonar de verdad. Y hoy vamos a aprender del modelo perfecto, del modelo de Cristo, cómo es que Cristo perdona, cuáles son las condiciones y cómo es que Él lo hace, porque Él lo hace perfectamente y en la forma que Él lo hace siempre funciona. Es por eso que todos nosotros que estamos en este lugar somos realmente hijos de Dios. Todos los que estamos en este lugar, bueno, si usted ha tenido un encuentro con el Señor, si usted se ha arrepentido, no porque esté en este lugar y yo diga lo que acabo de decir, usted tiene que tener esa relación con Dios. Pero todos los que hemos tenido un encuentro con Dios y nos hemos arrepentido, somos realmente hijos de Dios. Y eso es lo que el apóstol Juan dice: mirad con cuánto amor nos ha amado el Padre, que nos llama hijos. Y eso es exactamente lo que somos. Somos realmente hijos de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros el Señor no nos ha perdonado? A todos. La única forma de poder ser hijos de Dios es a través de ¿qué? Del perdón. No hay otra manera. No hay nadie que se haya ganado el título. No hay nadie que sea tan bueno como para decir: yo merezco ser un hijo de Dios. También existen las doctrinas erradas o los pensamientos errados en que hay personas que creen que porque nació en un hogar cristiano ya es un hijo de Dios. Yo quiero decirle, Dios no tiene nietos, Él tiene solamente hijos. Esto no es por herencia. Si tú no tienes un encuentro con Él, no pasas a ser hijo. La única forma de ser hijo, la única forma de ser parte de la iglesia es a través del perdón. No hay una relación con Dios si no es a través del perdón. Y saben que en nuestra relación con Dios, aún después que Él nos perdonó,
todos nuestros pecados. Y yo sé que es un concepto a veces difícil de entender. Los teólogos creo que tienen mucho debate de esto. Él perdonó todos nuestros pecados. Él los llevó en la cruz del Calvario. ¿No es eso lo que dice la palabra? Pero cuando tú y yo pecamos, porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de pecar, todavía vivimos en este cuerpo. Mientras estamos en este cuerpo, pecamos. No puede convertirse en un estilo de vida. Dije, no puede. En otras palabras, es imposible que un verdadero creyente practique un estilo de vida de pecado. Eso demostraría que no es un verdadero creyente. Eso demostraría que todavía vive bajo el pecado. Eso demostraría que su amo es el pecado y no Cristo. Porque lo que hemos vencido el pecado, ¿cómo continuaremos pecando? Dice el apóstol Pablo. Pero de nuevo, no solamente iniciamos nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios a través del perdón, sino que mantenemos nuestra relación con Dios a través del perdón. Es decir, Dios continúa perdonándonos. Cuando cometemos cualquier pecado, Dios continúa perdonándonos. Continuamos la relación con Dios a través del perdón. No hay nadie que pueda pecar y entrar en la presencia de Dios. Por eso, como cantábamos ahorita, algo tan importante, tan rico, tan transformador. Usted sabe cuando usted todavía tiene mucho pecado, usted no puede entrar en la presencia de Dios. Usted puede venir a la iglesia, usted puede levantar las manos, usted puede parecer un santo en todas las formas visibles, pero usted no puede entrar en la presencia de Dios. Sin embargo, no importa las cosas que hayas cometido, no importa los pecados que hayas cometido, si cualquiera de nosotros se arrepiente de verdad, entonces puede entrar en la presencia de Dios. El perdón continúa siendo esencial en nuestra relación con Dios. El perdón continúa siendo esencial en nuestra relación con Dios. ¿Sí o no? Y en eso vemos el modelo de Cristo. Vamos a desglosar un poquito más esto. Pensemos en el corazón de Dios a la hora de perdonar. Tú y yo no tenemos esa capacidad. No la tenemos, ni aún como creyentes, ni aún como cuerpo de Cristo habitado por el Espíritu Santo. No tenemos esa capacidad. Pero pensemos en cómo Dios perdona. ¿Cómo funciona esto? Antes de la fundación del mundo, es decir, antes que tú nacieras, ya el Señor te conocía y sabía todos los pecados que ibas a cometer, absolutamente todos. Y llegó un momento en que Dios te llamó, y cuando Dios te llamó y tú respondiste y reconociste tu necesidad de Él, entonces Él perdonó todos tus pecados y en ese momento naciste de nuevo. El Espíritu Santo vino a morar en tu corazón. Quiere decir que Dios tiene la disposición, el deseo de perdonarte antes que peques. ¿Sí o no? Dios tiene un corazón perdonador. Dios tiene el deseo, la disposición de perdonarte antes que peques. Tenemos que entender cómo es que Él opera. Estamos hablando de lo que el apóstol Pablo enseña que es el misterio, pero que habla de la relación matrimonial. Estamos aprendiendo de Cristo como perdonador, ¿verdad? Él siempre está dispuesto a perdonar. ¿Usted escuchó eso? Él siempre está dispuesto a perdonar, pero no es gratis. No es gratis. No todo el mundo es perdonado. ¿Quién es perdonado? El que se arrepiente. Es perdonado el que siente convicción y se arrepiente. Arrepentirse no es solamente sentirse mal, ese es el inicio del arrepentimiento. Pero si ese sentimiento que tenemos cuando hemos pecado no nos lleva a cambiar de acción, todavía no nos hemos arrepentido. Arrepentirse es ir en una dirección, la dirección incorrecta, caminar hacia el pecado. Me estoy sintiendo mal porque sé que estoy caminando hacia el pecado. Me sigo sintiendo mal y no puedo más continuar así. El Espíritu Santo que habita en mí no me permite, no me deja continuar así. Llega el momento que giro. Todo este proceso era el proceso del perdón, pero no el proceso de arrepentimiento, pero no te habías todavía arrepentido. El momento en que tú giras y comienzas a caminar de regreso y comienzas a dar pasos y hacer lo que tienes que hacer, entonces
es que te has arrepentido y entonces es que se opera el perdón. ¿Saben qué pasa muchas veces? Que hay personas que no se arrepienten de verdad. Hay personas que no dan muestra, no dan evidencia de arrepentimiento. Evidencia de arrepentimiento es lo que dio Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? El Señor llegó, el Señor exploró bien la ciudad. Yo creo que el Señor fue hasta Jericó a buscar a Zaqueo. A buscar a Zaqueo. Si usted lee la historia de Zaqueo, se da cuenta que el Señor exploró la ciudad por varios días. Y caminando, Zaqueo era más chiquito que yo. Era más o menos así, no sé, no tengo idea, pero era más chiquito que yo. Tuvo que subirse en un árbol para ver al Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo llamó y le dijo: hoy voy a cenar en tu casa. Él se sentía indigno. Ya había un sentimiento en el corazón. Zaqueo ya estaba dando pasos de arrepentimiento porque estaba buscando a Jesús. Alguien que había practicado mucho pecado, ahora estaba buscando a Jesús. Estaba en el proceso, no se había arrepentido todavía. Y cuando se encuentra con el Señor Jesús, decide cambiar y dice: si a alguien le he robado, y le había robado a muchos, se lo devolveré 4 veces. Eso es arrepentimiento, eso es muestra de arrepentimiento. Y es por eso que hoy conocemos la historia de Zaqueo a todos nosotros. Cuando seguimos leyendo, en Efesios capítulo 5 leímos lo que dice para las esposas. Dice el versículo 26, si no me equivoco: para los maridos eso significa ame cada uno, a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra. ¿Por qué algunos esposos no están dispuestos a dar su vida por su esposa? Así es como Cristo amó a la iglesia, ¿sí o no? Como Cristo amó a la iglesia de una forma sacrificial. ¿Qué había que hacer? ¿Limpiarla? Pues vamos a morir, vamos a entregarlo todo. Él estuvo dispuesto a entregar su vida, a ser juzgado como un malhechor, a ser escupido, a ser traicionado. ¿Por qué lo hizo? Jesús lo dijo a Nicodemo: porque de tal manera amó, Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Verdad que sí? Es lo que dice Juan 3:16. Entonces, aquí el mandamiento, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué es que un esposo no puede entregarlo todo? ¿Saben por qué? Porque no ha perdonado. No hay un corazón perdonador. Si vamos a aprender del perdón y vamos a aprender del modelo perfecto de Cristo, vamos a hacerlo como es. Sin pañitos tibios, sin cubrir nada, vamos a hacerlo como es. Y cuando hay ausencia de perdón, eso inhabilita a que la esposa se someta al esposo. Igualmente, eso inhabilita a que los esposos amen de esa forma a sus esposas. Cuando hay cosas por el medio, cuando hay cosas todavía que perdonar. Y a eso exactamente es a lo que se refería Pablo, y termina diciendo en el versículo 31, eso ilustra la manera que Cristo y la iglesia son uno. Así como decimos que el hombre y la esposa son uno, dejan de ser dos para ser uno. Y entonces por eso el apóstol termina diciendo: cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. ¿Cómo perdona Dios? Bueno, ya hemos hablado un poquito de eso. Podemos ir a la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo a Miqueas. Sí, hay un profeta menor, tercero, antes de Mateo. Miqueas, capítulo 7, versículos del 18 al 19. Interesante, estoy intencionalmente citando un pasaje del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel todavía no conocía la gracia, no conocía el favor inmerecido de Dios como tú y yo lo conocemos hoy. Pero al mismo tiempo reconocía cómo era Dios. Miqueas 7, versículo 18 dice: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de sus
preciado pueblo. ¿Dónde? No hay otro. No hay otro como Él, que perdona. ¿Cuál es la característica distintiva de nuestro Dios? Que perdona. No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Su amor es inagotable, inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Así es como Dios perdona. Ahora, si vamos al libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos hace una comparación del antiguo pacto con el nuevo pacto. Y lo que Hebreos nos deja saber es que el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto del perdón, es mejor que el antiguo pacto. Podemos verlo en Hebreos capítulo 10, versículos del 12 al 18. Dice, pero nuestro sumo sacerdote, ¿quién es ese? Jesús. Hablando de la forma en que Él amó a la iglesia. Hablando de la forma en que Él perdonó. Nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Me encanta que usa un gerundio ahí, los está haciendo, continúa haciéndolos, a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad. Pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más, escuche por favor, aquí está citando a Jeremías. Nunca más, Jeremías capítulo 31, versículo 43, si alguien quiere tomar nota. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Qué dice? Nunca. Y aquí nunca significa nunca. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Ahora, yo sé que usted está diciendo, pastor, es que yo no tengo la capacidad para no acordarme nunca más. Yo entiendo, usted no tiene la capacidad para acordarse nunca más, a no ser que usted tenga un cierto tipo de demencia o de Alzheimer's, ¿verdad? Sería bueno si tenemos Alzheimer solamente para olvidar los pecados y perdonar completamente. Sería bueno. Podemos entender que quizás Dios tiene esa capacidad, pero mire bien, por favor. Dice, después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Está hablando de la disposición que tiene Dios. Él se propone. No está hablando de que él tenga Alzheimer. Está hablando de una decisión. Y la decisión es que olvidar para siempre. Eso es perdonar. Ahora, tú y yo en la vida práctica sabemos que no podemos olvidarnos para siempre. Yo entiendo que no podemos olvidarnos para siempre. Pero el perdón está en tener la disposición de olvidar para siempre. El perdón está en dejarlo. Yo quiero decir algo. En la vida matrimonial van a suceder muchas cosas que usted va a tener que perdonar. Usted va a ser necesario. Si en el momento que usted necesita perdonar para su felicidad matrimonial, en cualquier momento su felicidad matrimonial va a ser detenida porque usted va a tener que necesitar perdonar en un momento en su vida. Si no fuera así, el apóstol no hubiera usado un ejemplo aquí como el de Cristo. No hay tal cosa como un matrimonio donde nunca hay necesidad de perdón. En mi consejería prematrimonial, cuando estoy entrevistando a novios, yo les pregunto, ¿cuántos conflictos han tenido? Si ustedes no han tenido ningún conflicto, usted no sabe, usted no está listo para casarse. Porque usted no conoce todavía a la otra persona, usted nunca le ha perdonado nada. Y si usted nunca le ha perdonado nada, usted cree que la ama con todo el corazón. Pero tiene que ser demostrado cuando haya una ofensa y cuando haya una ofensa grande. Y si usted tiene la capacidad de perdonar esa ofensa, pues entonces ya usted conoce mejor la persona y usted ha demostrado que su amor es real. No es que se enamoró del pelo y de las curvas. Para las mujeres no es que se enamoró de las palabras o de... no sé de lo que se enamoran las mujeres, porque yo no soy.
Bueno, yo sí sé, pero no por experiencia propia. Ya me fui del hilo. Usted va a necesitar perdonar. Ahora, naturalmente, hay muchas cosas que pueden actuar en su contra. Es decir, hay muchas personas que les cuesta más, naturalmente, perdonar. Ahí es donde entran en juego los temperamentos. Aquellos que han estudiado la psiquis humana o los temperamentos, saben que hay temperamentos que son más propensos a perdonar. Hay personas que perdonan más fácilmente. El salmista David era uno de ellos. David no era perfecto, David tenía muchos errores, pero ¿saben cuál era una de las virtudes de David? Que él sabía perdonar. Lea el Salmo 51 y dígame si eso no es pedir perdón. Pedir perdón, no solamente extender perdón, sino pedir perdón. Sentirse culpable y pedir perdón. David sabía hacer eso muy bien. Lávame, oh Dios, lávame con hisopo, límpiame. En la vida matrimonial usted va a necesitar eso. Y si usted no llega allí, pues hay un problema. Los temperamentos es una de las cosas que influye. Hay personas, por ejemplo, los flemáticos. Si alguien no sabe de eso, pues es bueno que usted se eduque al respecto. Los flemáticos son las personas que les gusta, son incapaces de herir a nadie. Nunca van a herir a nadie. Entonces justamente piensan, yo no hiero a nadie, pero que nadie me hiera a mí. Esa es la falla de los flemáticos. Perfecto, jamás van a ofender a nadie con sus palabras. Van a ser muy medidos, cumplidores de la ley al 100%. No al 100%, pero casi al 100%. Por lo menos para su opinión, ellos la cumplen al 100%. Pero cuidado el día que tú le ofendes. Porque pueden pasar años para que esa persona te pueda perdonar. Imagínense estar por años con una persona que no te ha perdonado. Eso va a obstaculizar la felicidad, ¿sí o no? Entonces los flemáticos pueden parecer personas muy medidas y muy buenas, pero cuidado, porque el día que ofendes a un flemático, si usted es el sanguíneo o si usted es el colérico, usted puede perdonar fácilmente. Usted está propenso a perdonar fácilmente. Y usted está casado con un flemático y usted cree que su relación o su matrimonio es de hierro, impenetrable. No, hasta el día que usted ofende a la persona, y eso viene porque todos somos imperfectos, y entonces va a causar mucho tiempo para que esa persona le perdone. Los sanguíneos, dije un error, los sanguíneos dan la impresión que es lo opuesto. El sanguíneo es la fiesta del grupo, es la persona social, es la persona que está todo el tiempo sonriente y habla con todo el mundo, excelente, y pues cualquiera piensa que es una persona accesible. Pero a los sanguíneos también les cuesta mucho perdonar. Es los coléricos. Los coléricos son quienes perdonan más fácilmente porque cometen muchos errores. Yo soy un colérico. Cometen muchos errores. Y al cometer muchos errores necesitan el perdón constantemente. Y consecuentemente ellos también extienden perdón. Piden perdón y extienden perdón. Es fácil para que un colérico pueda perdonar. De modo que hay muchas cosas que usted tiene que ver a la hora de pedir perdón y a la hora de extender perdón. Pero yo le garantizo, no importa cuál sea su temperamento, que tarde o temprano va a tocar a su puerta. Y más vale que todos nosotros sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y como dice Efesios capítulo 5, nos sometamos unos a otros. ¿Por qué? Por reverencia a Cristo. Y dejamos que Cristo sea el centro del hogar. Imitemos a Cristo, que fue quien nos perdonó a todos y cada uno de nosotros. Imitemos a Cristo, que está dispuesto a continuar perdonándonos todos los días. Imitemos a Cristo, que es perfecto, nunca ha cometido ningún pecado, nunca lo cometerá, siempre tiene buena voluntad, siempre tiene buen afecto. Y sin embargo tú y yo pecamos y lo ofendemos. No todos los días, yo no sé, hay personas que dicen que todos los días pecan, yo no sé con qué frecuencia tú pecas. Lo cierto es que Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Así es como tenemos que tener el corazón en el matrimonio. Ahora, eso no significa que el perdón es gratis. Eso no significa que el perdón es gratis. No, el perdón tiene un costo.
Y por supuesto, como dijimos ahorita, es el arrepentimiento. Vamos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 para mí es el capítulo del perdón en el Nuevo Testamento en las enseñanzas del Señor Jesús. Me encanta Mateo capítulo 18. Si usted lo estudia, si usted tiene problemas, si usted ha sido una persona que en su familia históricamente ha habido mucho conflicto, abra los oídos bien grandes. Si usted en sus relaciones personales es conocido por tener mucho conflicto, abra el corazón bien grande y vamos a dejar que el Señor nos enseñe cómo es que se perdona realmente, como Él lo hace, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí Jesús? Si un creyente peca contra ti, pastor, pero ahí está hablando de la iglesia. Bueno, yo quiero decirle que todas las enseñanzas para el matrimonio y en casa las recibimos de cómo los cristianos tienen que vivir. Los cristianos demostramos nuestra vida cristiana, ¿dónde primero? En la casa. Así que cuando usted va a encontrar pasajes bíblicos que hablen acerca de la vida matrimonial, va a encontrar pasajes que hablan de la vida cristiana. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo hizo en Efesios capítulo 5. De hecho, hay una epístola completa, hay una carta completa, la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses es casi paralela a la carta a los Efesios. Usted puede ver pasajes en Efesios, y lo dice de una manera en Efesios, dice casi lo mismo, con otras palabras, en la carta a los Colosenses. Éfeso y Colosas están muy cerca. Ahora, vamos de nuevo a Mateo capítulo 18, versículo 15. Esta es la receta, escuche bien, esta es la receta para usted resolver conflictos en su hogar. Aquí habla a un nivel personal. A un nivel corporativo, si a alguien le interesa algo corporativo como en la iglesia o en su trabajo, el pasaje bíblico a estudiar es Hechos capítulo 15, el concilio en Jerusalén. Cómo eso se resolvió. Los problemas que habían en la iglesia se resolvieron a través del concilio en Jerusalén, Hechos capítulo 15. Si usted quiere aprender de eso, vaya a Hechos capítulo 15. Pero aquí habla de el perdón en casa, en las relaciones cercanas. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. ¿Qué dice? Háblale. Hay que comunicarlo y hay que hacerlo en privado. Esposas, usted no debe, y esposos también, nadie, para ambos. No es válido que usted hable mal de su cónyuge en público. En público es inaceptable, bajo ningún concepto, que usted hable mal de su cónyuge. Punto. No hay nada más que debatir. Lo que tiene que de hablar mal de su cónyuge, tiene que hablarlo con su cónyuge y en privado. No en presencia de los niños, no en presencia de mamá y papá, no del amigo, no de la amiga, solos, absolutamente solo. Si tu esposo que es creyente peca contra ti, háblale en privado. Importante, y hazle ver su falta. Y hazle ver su falta. La Reina Valera dice, confróntale estando tú y él solo. ¿Saben por qué muchas veces no hay un perdón genuino en muchos matrimonios? Porque no hay confrontación. Y lo que ocurre cuando no hay confrontación es que un cónyuge continúa pecando, y por temor o por la razón que sea, no hay confrontación. Muchas veces es de la mujer. La mujer no confronta al hombre porque el hombre sigue pecando y la mujer no lo confronta. Yo siempre digo, en cualquier matrimonio siempre la culpa es de los dos. Porque la persona que continuó pecando porque la otra persona le aguantó eso. Usted tiene que hacer lo que la Biblia dice. Ni la cultura, ni la formación que papá y mamá le dieron, nada es superior a la palabra de Dios. Confróntale, tienes que estar tú con él y confrontarle. No tengas temor, no debes tener temor. Si tuvieras temor, eso es un mal indicativo. Hay que confrontar y hacerle ver. Me encanta como la Nueva Traducción Viviente lo dice. Y hacerle ver. ¿Saben que hay personas que continúan cometiendo el mismo pecado porque no se dan cuenta? ¿No lo han visto? Hay personas que no se dan cuenta. Para la mayoría de las mujeres deben entender esto. Los hombres no somos adivinos. No sabemos a veces cómo usted se siente. Y tampoco aceptamos que nos comiencen a gritar.
Ya, usted bloqueó. No hay comunicación. Cuando usted le comenzó a gritar al esposo, el esposo es un hombre y va a resistir esa comunicación. Usted tiene que hacer lo que la palabra dice, hacerle ver en privado. Usted tiene que ser inteligente, planificar la conversación, hacerle la comida que le gusta quizás. Después de un tiempo de romance, ese hombre está bien relajado, está en la gloria. Entonces usted puede decirle, mira mi amor, ¿te acuerdas que hiciste esto? No sabes que yo me sentía así, me sentía así, me sentía así, me sentía así. Y las cosas que él nunca vio, ahora él comienza a verlas. Estoy hablando del caso más común. Si hay una ofensa, el primer paso para que haya un perdón genuino es confrontar. En privado hay que hablarlo y hay que hablar de una forma correcta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Si te escucha y confiesa el pecado, es por eso que en esa conversación sería bueno que tú usaras palabras como ¿entiendes lo que estoy diciendo? O cuando tú escuchas a otra persona, tú puedes repetir lo que la otra persona está diciendo y lo que tú estás entendiendo. ¿Quiere decir que yo entiendo que te sentiste así porque yo hice esto? Sí, ok. La comunicación tiene que ser efectiva. Hazle entender, muy importante, si te escucha. Entonces tú tienes que planificar esa conversación muy bien. Has recuperado a esa persona. Si no te hace caso, entonces el apóstol Jesús habla de llevarlo a la iglesia. Por supuesto, usted no va a traer a su esposo o su esposa a la iglesia para que el pastor resuelva la situación. No, eso no es lo que dice aquí. No quiero 10 reuniones después del día de hoy. No, eso no es lo que dice aquí. Aquí resuelve un problema para la iglesia. Pero de nuevo, la vida matrimonial o la vida cristiana se practica ¿dónde primero? En el hogar. Y lo que se está hablando aquí es que tiene que haber comunicación, tiene que haber confrontación. Ahora, ¿qué tal si vamos más allá y miramos Mateo capítulo 18 de una forma completa? Y usted se va a dar cuenta de que el perdón es el centro de este capítulo completo. ¿Qué tal si vamos al versículo 21? Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Trato de usar la lógica. 7 es un número perfecto, ¿verdad? Según la Biblia. Quiere decir, 7 veces y ya perdoné perfectamente. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Cuando alguien ha perdonado 10, 15, 40 veces, ya usted captó el corazón del Padre. Ya usted es experto en perdonar. ¿Sí o no? Yo creo que eso es lo que Jesús quiere comunicarle aquí a Pedro. Si no 70 veces 7. Por lo tanto, y entonces dice una parábola. Leamos la parábola. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Millones de monedas de plata. Mucho. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Quizás eso nunca iba a suceder. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo o también esclavo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. La misma súplica que él había hecho, ¿verdad? Pero el acreedor no estaba dispuesto, ¿usted escuchó eso?
no estaba dispuesto a esperar. Estar dispuesto, como hemos visto antes, es un acto de la voluntad. Pero el acreedor no estaba dispuesto a perdonar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Yo sé que aquí dice a sus hermanos. Entonces, si usted quiere ser teólogo y dice, no, eso es para los hermanitos de la iglesia. Bueno, si usted está casado con una cristiana, esa no es tu hermana. Y está casado con un cristiano, ese no es tu hermano. Yo siempre he predicado que la iglesia es la dimensión, o la familia, es la dimensión o forma de iglesia más influyente en la vida. ¿Sí o no? No importa a la iglesia que usted vaya, si en su familia no se vive el evangelio. Pero si en su familia se vive el evangelio, las raíces son profundas. Y van a venir vientos y demás y no van a poder contra su casa, porque en su casa se vivía el evangelio. Lo que usted hace en su casa es muy importante. La familia es la forma más influyente de iglesia que usted pueda experimentar. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, eso también lo dice Mateo capítulo 18. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, ¿cuál es la forma eficiente de confrontar? ¿O cuál es la forma eficiente de perdonar? Tiene que haber arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento, tiene que haber una confrontación eficiente, una confrontación inteligente. ¿No es eso lo que hace Dios con nosotros? Cada uno de nosotros tuvo que, de nuestra voluntad, entender nuestra necesidad de Dios y entonces rendirnos a Él y depender totalmente de Él. ¿Sí o no? Y es entonces que somos aceptados como sus hijos. Igual sucede en las confrontaciones que hay por ahí. Es por eso que pasar trapitos tibios o disminuir, es que él no hizo nada. Hay culturas, quizás algunas representadas aquí en este lugar ahora, hay culturas en las que es normal que el hombre sea un mujeriego. Bueno, eso puede ser en la cultura latina de donde usted es, pero en la cultura del reino, el hombre no puede ser mujeriego. ¿Ok? Entonces, no importa lo que vivamos en una cultura o en la otra, lo que la palabra dice es lo que dice. Para que haya verdadero perdón, tiene que haber verdadera confrontación y verdadero arrepentimiento. Si no hay esa confrontación, un cónyuge va a continuar pecando, hasta que el corazón del otro cónyuge, escuche bien, hasta que el corazón del otro cónyuge ya no resista más y ya se dé por vencido. Y es ahí donde las cosas se explotan y ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo dejamos que el pecado se convirtiera en lo normal y lo aceptable en la familia. No hubo confrontación, y como no hubo confrontación, no hubo arrepentimiento. ¿Okay? El arrepentimiento es necesario para que haya un perdón auténtico, un perdón real, y entonces haya reconciliación. Tratar de reconciliarse sin que haya un verdadero arrepentimiento no sirve. Termino con esto. Lo más fuerte que yo aconsejo en matrimonios que están pasando por crisis, lo más fuerte que yo aconsejo es la separación. No el divorcio, es la separación. Esto lo aprendí de Gary Chapman. Gary Chapman, el autor de los 5 lenguajes del amor, también habla de esto. Tough love le llama él. Tough love. Amor fuerte, amor rudo, amor a la... ¿Y qué es lo que dice Gary Chapman? Una persona está acostumbrada a hacer lo que es incorrecto
y nunca es confrontada, esa persona va a seguir haciendo lo que es incorrecto. Tiene que haber una ruptura en que esa persona no recibe los beneficios del matrimonio, donde ya no hay comida cocinada, o no le lavan la ropa, o no lo atienden como el hombre del hogar, para que la persona recapacite, para que la persona llegue al arrepentimiento, para que la persona tenga tiempo de examinarse a sí mismo. Y hay veces que si las palabras no fueron suficientes, hay veces que si no hubo el valor de confrontar de la forma correcta, bueno, el silencio entonces va a comunicar lo que se necesita comunicar, para que entonces ambos cónyuges puedan analizarse el uno al otro o a sí mismo y decir: no, yo fallé en esto, yo fallé en aquello. ¿Qué pasa? Que cuando ambos están todavía peleados, continúan pecando, continúan ofendiéndose el uno al otro, pero siguen como si nada. Entonces eso es aceptar el pecado. Eso es aceptar el comportamiento que no honra a Dios, y consecuentemente no hay un perdón genuino. Y cuando no hay un perdón genuino, simplemente no hay relación. No hay relación. Podrán vivir bajo el mismo techo, podrán tener intimidad, podrán comer la misma comida, pero no hay relación. Y eso no es lo que Dios quiere. Para que haya perdón, tiene que haber una confrontación, y una confrontación para restablecer el matrimonio. Y si esa confrontación no se ha hecho a través de palabras como la Biblia manda en Mateo capítulo 18, a veces es necesario que haya una separación, no para divorciarse, sino una separación para que ambos se den cuenta de la necesidad que tienen el uno del otro y se arrepientan de verdad. Y hayan muestras, hayan evidencias de un verdadero arrepentimiento. Hablando de Cristo y la iglesia, así comenzamos, ¿verdad? Cuando alguien consiste en pecar, un cristiano estoy hablando, insiste en pecar, la palabra enseña que el Espíritu Santo no se va. Si se fuera el Espíritu Santo, entonces sí quedamos fritos. El Espíritu Santo se entristece, es lo que dice la palabra. Pero la voluntad del hombre está allí, y si el hombre decidió pecar, bueno, pues Dios te dice, como le dijo el padre al hijo pródigo: ¿Tú quieres tu herencia? ¿Tú quieres malgastarla? Aquí está. Y allá se fue el hijo pródigo a pecar, a malgastar su dinero. ¿Sí o no? Dios te permite que tú recibas las consecuencias de tu pecado. Entonces, cuando ese hijo pródigo estuvo arrodillado y comiendo de los cerdos, o deseando comer de los cerdos, entonces él se dio cuenta. Hay veces que en el matrimonio es necesario esa separación. ¿Me están entendiendo? Porque mientras que uno está en casa, uno a veces no puede apreciar lo que tiene. Tiene que uno conseguir las consecuencias de sus faltas. Uno tiene que sentirse alejado, aunque todavía sigue hijo, aunque todavía sigue ese esposo, sigue esa esposa, pero ahora no tiene los beneficios. Tú tienes que darte cuenta, tienes que volver en sí, como el hijo pródigo. Y cuando él volvió en sí, entonces regresó. ¿Pero dónde volvió? ¿Dónde él volvió en sí? Por allá, lejos. Allá fue que cayó en cuenta. Lo más difícil que un matrimonio pueda pasar es eso. Pero permítame decirle, no es imposible. A veces las condiciones hacen necesario eso para que haya un verdadero arrepentimiento, un verdadero perdón y una verdadera reconciliación. Perdón y reconciliación no pueden ser superficiales, tiene que ser de verdad. Uno tiene que abrir el corazón, confrontar, uno tiene que expresar exactamente todo lo que hay allí. Y si la otra persona te escucha y se arrepiente, entonces la has ganado. Y eso es lo que Dios siempre quiere. Permítame decir esto. Eso es lo que Dios siempre quiere. Hay diferencias de caracteres. Dios siempre quiere que trabajes eso. Siempre. Ahora, la pregunta es si tú estás dispuesto a trabajar eso, a confrontar, a perdonar y a pedir perdón para entonces sanar el matrimonio. Eso es todo lo que el Señor tenía para nosotros hoy. Si hay algún matrimonio entre nosotros hoy que lo ha hecho bien,
Excelente. Es importante que tú multipliques eso. Es importante que tú mires a tu alrededor, en tu familia, en tu círculo de influencia, tus compañeros de trabajo, tus hermanos de la iglesia, y veas quién necesita tu consejo y tu guianza y tu oración y tu compañerismo, ayudar a alguien. En su matrimonio es importante. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y está mirando a todo matrimonio, todo lo que quiera honrar a Dios, y está oponiéndose a todo lo que es de Dios. Ustedes, los que tenemos matrimonios sanos, tenemos que ayudar a los que no lo tienen. Las esposas que están pasando por un problema, no vayan a una amiga que se divorció 5 veces. No, usted tiene que ir a una mujer que ha estado casada toda la vida y preguntarle a esa mujer y entonces recibir el consejo bueno. Eso es lo que la palabra enseña. Igual el esposo tiene que ir a la persona correcta, a recibir el consejo correcto, la ayuda correcta, la ayuda que te va a llevar a mantener tu matrimonio, a cuidar tu matrimonio y sanarlo de la raíz. La respuesta es arrepentimiento, es perdón genuino y es reconciliación. Vamos a estar puestos en pie.